Yo llevo mucho tiempo cuestionándome, porque al final, pues, diferentes maestros, diferentes impulsores de la conciencia, etcétera, pues hablan de que esto es un juego, que Sí. venimos aquí a que se nos olvidó. ¿Para qué? O sea, ¿para qué tenía que olvidársenos esto si ya teníamos todo? Claro. O sea, que nos aburríamos, ya, como me aburro, pues déjame, Claro. me meto aquí y voy a jugar a que voy a joder a este, o este me va a joder a mí. O sea, Claro. no le encuentro un sentido mayor a... Claro. Y técnicamente no lo tiene. Lo que pasa es que la mente está tratando de hacer sentido de un sinsentido. Entonces, diferentes filosofías te lo explican de diferentes maneras. Pero a final de cuentas, toda filosofía que está anclada en la pureza del mensaje, y cuando digo la pureza del mensaje, no es del mensaje, sino que en la esencia de lo que eres, te lo explica no para que utilices la explicación de manera que pueda justificar este ocurrido. Es simplemente para decir, mira, dentro de este contexto se explica de esta manera para que por lo menos digas, ok, entonces me encuentro, me experimento aquí. Te voy a dar las dos versiones. A mí, honestamente, me gusta más la de la Advaita porque es más directa, pero me gusta, bueno, no digamos más, me gusta la del curso de milagros y te voy a explicar por qué me gustan las dos, pero el Advaita para mí va más directo, ¿ok? Te explico por qué. Un curso de milagros dice que la separación de Dios nunca ocurrió. El Advaita te dice que la conciencia es lo único que hay y no hay nada más, y por lo tanto nunca ha habido separación. Ya las dos están de acuerdo de que esto simplemente nunca ha ocurrido. Pero sin embargo, aquí esta es la experiencia que estoy teniendo. Pues entonces el curso de milagros te lo pone de esta manera. En la totalidad, que es lo único que hay, eso que cuando dije el ejemplo, cuando empecé a hablar del niño que cuando nace, en realidad lo que es eso y no tiene idea de tú, yo, nada, simplemente es lo que es. En un curso de milagros dice, en esto que es lo único que hay, se cruza un pensamiento. Digamos un pensamiento de separación. Es un pensamiento. Mira cómo ya se está estableciendo la idea de una separación porque está la totalidad, está un pensamiento. No hay un pensamiento porque no hay separación, pero te lo pone de esta manera. Se cruza un pensamiento y este pensamiento es esa idea que dice, yo me gustaría ser el todo, ser Dios, ¿ok? Ese pensamiento se le conoce como conciencia para el lenguaje de un curso de milagros. Pero ese pensamiento de conciencia ya es el ego mismo, porque el ego es un pensamiento de separación, no es una realidad, es una creencia en separación. Cuando te acuestas a dormir y te pones a soñar, el sueño es ego, porque el sueño es una imagen que se proyecta en tu mente que cree que es algo separado de ti. ¿Ok? Pues en un curso de milagros ese pensamiento es un pensamiento de separación. En ese pensamiento de separación, que es un pensamiento que dice yo me separé, esto está algo separado, tiene que haber algo que les recuerde a la mente que eso es una mentira. Entonces ese pensamiento, que para efectos es ego, si se queda como ego, se perpetuaría por el aparente tiempo y espacio por el resto de la eternidad como ego. Pues tiene que haber algo que lo despierte. ¿Ok? Ese algo es lo que un curso de milagros le llama Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Bueno, en ese pensamiento de separación dentro de la totalidad, que está lo que se le conoce como ego, el Espíritu Santo es otro pensamiento, otra memoria que se cuela ahí. Para que esa misma memoria le diga a ese pensamiento, hey, desastre, esto es una mentira, tú lo que eres es la totalidad. En la Biblia utilizan la analogía de el hijo pródigo. El hijo pródigo es el hijo que lo tiene todo, no le hace falta nada, pero le dice al padre, dame mi herencia porque yo quiero crear mi propio mundo. Y entonces él se va con la herencia del padre. Pero en ese mundo él experimenta lo que se le conoce como dualidad, porque ahora él se encuentra en un mundo donde está experimentando lo opuesto a lo que él era. Él lo tenía todo y ahora no tiene nada, ahora tiene que ganárselo. ¿Ok?
Pues ¿qué pasa? En ese pensamiento de separación está ahora, el ego es el pensamiento de separación, pero ahora está lo que se le conoce como el ego dentro de ese pensamiento y el Espíritu Santo, que es la voz que habla por Dios, el recuerdo dentro de ese mismo pensamiento. ¿Qué ocurre? Esa conciencia puede elegir ahora entre el sistema de pensamientos del ego, que es el que ya se ha elegido, por eso es que ese pensamiento está ahí, o el del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa si elige el sistema, el pensamiento Espíritu Santo? Se deshace, desaparece y se acabó, final de la historia. Es como cuando estás durmiendo y estás soñando. En el sueño, tu mente está prestando toda su atención al sueño. Pero tu mamá está al lado de tu cama diciendo, mi amor, despierta, despierta, es un sueño. Tú puedes elegir entre esos dos. La realidad es que puedes elegir entre esos dos. Pero estás muy distraído eligiendo el sueño. Hasta que en un momento eliges la voz de tu mamá. Cuando eliges la voz de tu mamá, ahí automáticamente despiertas y el sueño desaparece. El Espíritu Santo, el curso de milagros te dice, bueno, ese sueño no tiene nada que ver con Dios. Dios ni le importa lo que está pasando ahí porque Dios no lo creó. Pero es lo que aparenta estar teniendo lugar. Entonces, ¿qué pasa? Si en ese pensamiento, si lo único que tengo que hacer es elegir el sistema de pensamientos del Espíritu Santo para desaparecer, entonces en ese mismo pensamiento, el ego, que es el pensamiento mismo, dice, yo tengo que esconderme de esa voz dentro de ese pensamiento y proyecto un sueño. Entonces ahora, el sueño, que es una proyección, este sueño es simplemente un pensamiento dentro de esa conciencia que es la que se tiene que deshacer finalmente. Entonces, aquí en este sueño, el Espíritu Santo se disfraza de un librito azul que se llama un curso de milagros, se disfraza de una conferencia como esta, se disfraza de un Nisargadatta Maharaj, de un Jesús, se disfraza de todas las diferentes disfraces para que tú dejes de prestar atención a este sueño y traigas la atención de nuevo. Cuando ya la atención empieza a retirarse del sueño, ya es lo que se le conoce como un despertar que está teniendo lugar. Esta es lo que se le conoce, tenemos un muy querido amigo, que si ustedes lo conocen, Gabriel Molnar, él en Uruguay, muy querido amigo. Él lo llama semidespierto. Porque es la realidad, estás semidespierto, estás en el cuerpo, experimentándote como un cuerpo, pero ya eres consciente de que eres algo que va más allá de esto. Eso es lo que ocurre aquí. Una vez que ya la mente está lista para soltar el cuerpo, porque ya el mundo no tiene nada, o sea, ya estás de verdad listo para ello, entonces es que se suelte el cuerpo, y ese es el equivalente a que se deshace el pensamiento y ya vuelves a lo que siempre fuiste. O sea, no vuelves a ningún lado. Así es como le explico un curso de milagros para que por lo menos no asociemos a Dios con este mundo. Porque en el momento que asocio a Dios con este mundo, entonces digo, ¿cómo es posible que Dios pueda crear todas estas cosas? Asesinatos, gente muriéndose, niños enfermos. ¿Cómo Dios podría hacer eso? Ahí es donde un curso de milagros te dice, no. Eso es una proyección a la mente haber elegido el sistema de pensamientos del ego. Y está. Dios no tiene nada que ver con esto. A mí me gusta más esa, cierta manera. Ahora, el Advaita, porque, de nuevo, si tú tienes un pensamiento en tu mente, ese pensamiento no está fuera de ti. Por lo tanto, si Dios es lo único que hay, aún ese pensamiento con ego y el sueño no puede estar aparte de Dios. Por lo tanto, es lógico que dice, pues no, Dios es lo que es. Pues entonces el curso lo pone de esa manera, y a mí me gusta porque es una forma de decir, ok, esto es lo que el sistema de pensamientos del ego hace. Eso es una manera teórica. Vamos a mirar la del Advaita. El Advaita es más simple. Dios es lo único que hay y no hay nada más. Esto es simplemente Dios tomando forma. Así es como el Advaita lo pone. Entonces, ¿qué ocurre? Los dos están de acuerdo de que la esencia de lo que soy es no dual, es lo que es. ¿Qué ocurre entonces? Este mundo es dual. Esta es la experiencia de la dualidad. Entonces en el Advaita te lo pone de esta manera.
¿Por qué existen niños enfermos? Para que Dios pueda crear niños saludables. Porque en este mundo no puede haber uno sin el otro. Esta es la experiencia de la dualidad. Así es como le explica uno con el otro. Por lo tanto, en el Advaita, la conciencia no identificada es lo que les compartí en un principio, el niño que nace y no se identifica con nada. La conciencia identificada es la conciencia cuando toma manifestaciones. Entonces, todo lo que hay es conciencia y no hay nada más. Salvo cuando yo empiezo a agarrar cada uno de los aspectos de la conciencia y lo etiqueto. Yo, micrófono, silla, cámara, y ahí es donde pierdo totalmente por alto que lo único que hay es Dios y no hay nada más. Entonces, la pregunta, y aquí está la trampa, la pregunta de por qué esto ocurrió, ahí está el peligro. Me explico. Un curso de milagros te dice, el ego exigirá respuestas que este curso no provee. El ego hará preguntas que tienen la apariencia de preguntas, pero que son imposibles de contestar. El ego preguntará, ¿cómo es posible que lo imposible ha ocurrido? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué? Y ahí es donde empiezan los juegos de que es porque Dios quería experimentarse separado o quería jugar. No hay nada malo con eso. El problema con eso es que ya está dando realidad a la creencia de que hubo una separación. Y eso se convierte ahora en una afirmación que dice, de verdad esto ha ocurrido. Por eso es que aquí no se abarca la idea de cómo esto ocurrió, porque nunca ocurrió. Por eso es que en el curso te dice, no hay una respuesta para ello, solo una experiencia. Busca solo esta y no permitas que la teología te retrase. ¿Qué implica eso? ¿Cómo esto ocurrió? Que ya dijimos que no ocurrió, pero aparenta que sí. A mí me da igual, porque no me sirve de nada. A mí lo que me sirve es si puedo estar en paz cuando mis hijos están en una situación y yo veo el cabreo. A mí lo que me sirve es si yo me encuentro relacionándome con el mundo y estoy en paz y estoy en amor con ellos o no. Eso me sirve. Entonces ahí es donde te está llevando el curso. No te está llevando a nada de eso, porque esas son las preguntas esotéricas que el ego se hace para mantener tu atención en esta experiencia. La realidad es que lo que es importante para mí es si puedo estar en paz y en amor con el mundo y no en cómo esto ocurrió, porque me da igual. Por eso es que esa pregunta que hiciste, si yo te la contesto, todo lo que hace es que nos mete más en el bucle del que estamos intentando salir, por así decirlo. Entonces la pregunta que estás haciendo es una pregunta engañosa. Porque es una pregunta que ya parte de una premisa falsa. ¿Cuál es la premisa falsa? Que esto ocurrió. Entonces, ya no tengo ni siquiera que ir ahí. Pero lo que sí puedo observar por experiencia personal es ver cuando mi cuenta de bancos baja y yo puedo estar en un espacio de acepto y, mira, entonces mi cuenta de banco no es la que me hace sentir mal. Era simplemente cómo la mente estaba identificada con un sistema de pensamientos de miedo. Entonces ahora cuando me doy cuenta que hago algo que yo creo que me siento culpable, claro, no soy culpable por eso que hice porque yo no lo hice, fue porque simplemente fue parte de mi guión. Entonces puedo inclusive ver cómo me relaciono con mis hermanos. Claro, ahora yo me doy cuenta, tú no me lo hiciste a mí, simplemente esta era tu programación y yo simplemente estaba viviendo la mía. Eso es práctico porque te lleva a por lo menos vivir una experiencia de vida en paz, amorosa. Y cuando sueltes el cuerpo, cuando eso se deje a un lado, pues mira, ya eso es un misterio. Y aquí enfocamos en eso, en lo práctico. Así que, en resumen, la pregunta que hiciste no tiene contestación porque la pregunta misma es simplemente una distracción.